Pastos de la montaña caminamos con la oveja ansotana, una raza tan antigua como los pueblos del Pirineo. Hace 1000 años la lana de la oveja ansotana marcaba el precio de la industria textil en el Reino de Aragón. Hoy su valor no alcanza ni para cubrir los gastos de esquileo. Por eso los pastores están trabajando para mejorar la calidad y el rendimiento de los ternascos que producen. Su objetivo, conservar unos rebaños aclimatados a la soledad del Pirineo. La tradición sobrevive en el Pirineo y una muestra es la oveja ansotana, una raza acostumbrada a pastar a más de 1500 metros que soporta los climas extremos de la montaña. Habituada al frío y resistente al calor, sus cuernos en forma de espiral y su lana fina y abundante estuvieron a punto de desaparecer. A principios del siglo XXI se dio por extinguida hasta que los pastores la comenzaron a recuperar. 10 años después, su objetivo es más ambicioso: mejorar la rentabilidad de una cabaña que ya rebasa las 5000 cabezas ganaderas. Para conseguirlo, los 8 criadores de la asociación Raza Ansotana ya trabajan en la selección de sus ejemplares más fértiles. Un plan de mejora genética amparado por el Ministerio de Agricultura que persigue aumentar la media de partos de los rebaños. Julio es el veterinario encargado de enseñar a los ganaderos cómo encontrar las hembras más rentables de sus establos. Una vez que las ovejas han dado a luz, con este lector los pastores deben registrar y anotar la información del parto. Bueno, lo que vamos a hacer es identificar al cordero y vamos a proceder, bueno, lo hacemos con este lector, a donde buscaremos el tipo de parto, en este caso parto simple. Leeremos, se leyó el número de la oveja. Luego le damos pasos, la fecha de nacimiento, si es hembra o macho, miraremos el sexo, es una hembra, le daremos a hembra. En este caso, la oveja ha dado a luz a una sola hembra. En el futuro, el seguimiento debe continuar para ver si es capaz de ofrecer en algún momento partos dobles. Entonces, este ejemplar quedaría seleccionado para el programa de mejora genética. Un plan que continúa con el peso de los corderos en el momento de su destete. Con esta información, el ganadero puede identificar a las madres portadoras de la leche más nutritiva. Con esos pesos nosotros vamos a determinar la capacidad lechera que tiene la madre y luego la ganancia diaria que tiene ese cordero. Y con eso podemos valorar su capacidad en producir carne. Lo ideal hay que tener en cuenta que las razas autóctonas que tenemos aquí en Aragón, estamos hablando de unos 260, entre 260 y 290 gramos por día que pueden aumentar los corderos. Y lo que hay que ir, por supuesto, es a una mayor ganancia diaria para producir carne en el menor tiempo posible. Un objetivo orientado a aumentar la rentabilidad de las explotaciones. Si los corderos pueden crecer con leche materna, los ganaderos deben invertir menos dinero en pienso y cereales. Una mejora que Antonio trata de extender por todo su rebaño. Unas ovejas que están inscritas en el libro genealógico y en el plan de selección de la raza ansotana. 2 o 3 años tenemos que mejorar. Además es obligatorio porque si no podemos llegar a reducírsenos la oveja en su productividad y en su desarrollo y crecimiento y quedarnos en unos límites que jugaríamos casi fuera de mercado. Hay unos plazos de consumo de la oveja y el cordero en los que hay que producir X kilos y si tenemos que dar de comer más días para llegar a esos mismos kilos, estamos perdiendo dinero y no están los tiempos para ir por ahí. La oveja ansotana evolucionó durante siglos para aclimatarse al sistema de pastoreo tradicional.
Su intuición para encontrar arroyos de agua y su reducido tamaño le permite pasar largos periodos de tiempo en los puertos ganaderos con la única compañía de los perros protectores. Chesi es una montaña del Pirineo de 3 años de edad, entrenada para defender al rebaño del ataque de osos y jabalíes. Yo llego por la mañana y el ganado está tranquilo y la perra durmiendo en medio de ellas, y cuando es por la noche y están en un sitio que las tengo un poco controladas, sí que sé que la oigo que se pasa las noches ladrando y pienso que estará dando vueltas alrededor del rebaño. Y si ladra y controla un poco, pues es más fácil de que ahuyente cualquier animal que pueda venir a atacarlas o a incordiarlas. Por tanto, yo estoy contento con ella y la labor que realiza. En la Edad Media, la lana de la raza ansotana era un artículo de lujo. Su precio marcaba toda la industria textil del Reino de Aragón y los pastores vivían de la venta de los vellones. Hoy su valor en el mercado no cubre ni los gastos de esquileo. Por eso el reto de los nuevos tiempos es mejorar el rendimiento cárnico de los corderos. Un camino diseñado para conservar una cabaña aclimatada al frío del Pirineo.